Hola, ¿cómo están? Esteban Concia, conversatorio con Paul. 1 de marzo, una fecha importante en la Argentina, ¿no? Que marca un poco el comienzo de un ciclo lectivo en la nueva normalidad y además el comienzo de los ciclos y periodos legislativos a nivel nacional y en las provincias, o al menos seguramente en provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en esta nueva normalidad que el otro día, claro, leí una cosa muy interesante que no sé qué les parece a ustedes, pero hay una nueva normalidad y lo que vivíamos antes era normal. ¿El mundo estaba bien antes de la pandemia? ¿O acaso las desigualdades sociales y de distribución de la riqueza eran inmensas? ¿O el daño ambiental y los procesos de daño social a partir del daño ambiental no eran también muy abundantes? ¿No? Interesante. No hay nueva normalidad porque posiblemente nunca veníamos de una normalidad, sino que veníamos de ese capitalismo desenfrenado que seguramente comenzó con el consenso de Washington, con la década del 90, con esa panacea de que el neoliberalismo todo lo podía, y los resultados han sido catastróficos. Y por eso siempre decimos que la comunicación es importante, porque sobre todo usada por los núcleos más concentrados, más de derechas de la economía, de la sociedad, buscan mediante distintos mecanismos de comunicación generar consensos en torno a cuestiones que evidentemente han salido mal. Y quería referirme hoy a las grandes tecnológicas, a la regulación, a la democracia digital, al humanismo tecnológico y a todo este periodo muy interesante que se ha comenzado a abrir en el 2021 con un popurrí de análisis y algunas ideas, algunas noticias. En primer lugar, Facebook Apple. ¿Qué pasa? Y bueno, Facebook hipercuestionada por datos, por el uso de datos, por el uso de las huellas digitales. Convengamos que Google y Facebook ya no son una red social o un motor de búsqueda, sino que se han transformado en plataformas publicitarias donde nuestras huellas digitales son puestas en unas subastas. Y al mejor postor, aquellas organizaciones políticas y o económicas que tienen pauta publicitaria van comprando nuestra huella digital. Nosotros nunca vemos un peso. Facebook dice, bueno, pero por lo menos yo te doy mi plataforma de acceso gratuita. Pero claro, acá lo barato sale caro. Convengamos que entre las principales tecnológicas ya tienen un PBI similar al de Alemania, ni más ni menos, ¿no? Por lo tanto, en el mercado publicitario digital, que ya es más importante que el analógico y cuya tendencia va hacia un 70-30, es decir, 70 digital, 30 analógico, tienen Facebook y Google un gran mercado. Apple, que no vive de la publicidad, sino que vive de vender teléfonos y de que vos estés mucho tiempo en su entorno y ofreciéndote, bueno, hay música, Apple más ahora del día, hay un streaming, es decir, que su entorno configure un modelo de consumo que dice: yo soy el garante de tu privacidad. Y ese caballito de batalla tiene una lanza, que es impedir el traqueo. Y todos sus sistemas, y esto es cierto, van a trabajar mucho el tema del traqueo, que es una industria fantástica, que es la posibilidad de distintas apps de controlar tu vida cotidiana, tus gustos, es decir, y eso transformarlo en un valor, porque claro, tiene un valor, es una información, es un valor de mercado. Ya está comenzando a funcionar en algunos celus y está tomada la decisión, se va a ir extendiendo a todos, y lo que va a generar es que, claro, cada opción que una aplicación busca traquear algo que está haciendo un teléfono,
el teléfono automáticamente te va a consultar. Y acá también está el rol de los usuarios, educación de usuario y hacerse cargo de la protección, porque muchas veces la letra chica, el acepto, he leído y acepto las condiciones, es tremendo cuando no los leemos. Y muchas veces, bueno, acá vamos a tener una posibilidad más sencilla o más práctica, si se quiere, más directa de negar el traqueo de las grandes tecnológicas. Seguramente que Apple tampoco es la panacea, digamos, convengamos que a la vez también está demandada en varios lugares, sobre todo en Estados Unidos, ¿por quiénes? Bueno, por pequeñas empresas, por desarrollistas que generan apps y que sí o sí tienen que caer en Apple, en la tienda, para poder lograr que sus aplicaciones funcionen. Esto es terrible porque además ya de por vida Apple te cobra un porcentaje por todo lo que vos logres convertir, lo que logres vender un servicio o lo que logres generar de ingresos a través de la aplicación. Es cierto que lo bajó del 30 al 15% como un gesto, sobre todo aquellas que son más medianas y pequeñas, pero es un monopolio, ¿no? Venderte un teléfono y obviamente es un abuso de la posición de mercado, y además solo podés descargar las aplicaciones mediante el sistema y además tenés que pagar. El usuario le paga la aplicación, pero una tajada de eso se lo queda a Apple, y esa es una discusión que se viene dando también en el caso de Android para buscar algunos mecanismos donde se puedan utilizar aplicaciones sin necesidad que estén en estas dos grandes tiendas que evidentemente configuran, en este caso, un oligopolio. Por lo tanto, las peleas que se dan entre ellas tienen que ver precisamente con una etapa de crisis, por supuesto, de mucho poder de las grandes tecnológicas, pero también un punto de crisis en términos de que la opinión pública está empezando a cuestionarlos, y eso está muy bueno, y además los gobiernos están empezando a tomar iniciativas concretas de control de privacidad, pero también sobre todo de impuestos. Eso es fantástico. Es decir, toda esa ganancia tiene que volver a la ciudadanía de alguna manera, y eso es humanismo tecnológico. Bueno, ¿para qué sirve la tecnología? ¿Para acrecentar la división entre pobres y ricos? ¿O sirve para construir nuevos derechos? ¿O bien para garantizar derechos históricos como la salud y educación? ¿Y cómo la podrían garantizar? Bueno, precisamente fortaleciendo los presupuestos públicos, mediante impuestos a la renta, digamos, a las grandes tecnologías, que en gran parte su ganancia también viene de la misma ciudadanía, como decía antes, al compartir sus huellas digitales, pero a la ciudadanía no vuelve nada. Entonces el impuesto a la huella digital, al dato, es una cuestión fundamental. Hago un paréntesis, menciono algunas características tecnológicas del 2021 que me parece importante. Es un informe histórico del MIT, o en todo caso de la revista o del newsletter o del blog del MIT, el Instituto de Massachusetts, digamos una autoridad en procesos científicos y tecnológicos, que hace como un reconto de las tecnologías más impactantes. Yo quiero tomar más que nada las que están vinculadas a la comunicación, y precisamente hay una que en las tecnologías más impactantes de 2021 hay una que me interesa mucho, que es el banco de datos o el fideicomiso de datos. Es decir, se están generando plataformas donde vos podés poner tus datos, ¿no? Y después podés hacer, si querés, incluso los podés vender, los podés donar también. Pero bueno, ya los tenés como protegidos en un fideicomiso. Interesante, ¿no? Para que las huellas digitales no vayan automáticamente de manera, entre comillas, natural a las grandes tecnologías, sino que haya otro paso en el medio. Ni hablar que ya hemos comentado el GTP3, que es GPT-3, que es un lenguaje interesante, lo he probado. Vos con muy pocos input, el lenguaje te genera una nota, por ejemplo, porque puede diferenciar entre frases de introducción y frases de desenlace. Es decir, es un lenguaje capaz de escribir crónicas, capaz de diseñar una página web.
la verdad que es muy interesante, es de lo más avanzado y básicamente tiene que ver con incorporación de datos. Es decir, han logrado trabajarle e incorporarle muchos datos. ¿Datos cuáles? Bueno, los datos de la actividad humana. Millones y millones de datos que le han puesto y que han logrado que este lenguaje computacional que imita un lenguaje natural sea capaz de diseños ya muy similares al de los humanos, muy similares, producto precisamente de la incorporación masiva de datos, lo que hace que el sistema aprenda, ¿no? Esto que se dice el aprendizaje, que quizás no es el aprendizaje con reflexión que puede tener el ser humano, pero no deja de ser un aprendizaje al fin. Se entrena y se aprende. Por supuesto que, como siempre decimos, las redes sociales cambian, ya no son lo que eran. El algoritmo de recomendación de TikTok también cambió y es uno de los nuevos impactos de la tecnología. Es decir, ya no basta con tener grandes seguidores en las redes sociales, sino que el algoritmo va generando comunidades de intereses. Y cualquier video de cualquier persona puede mágicamente, entre comillas, de repente tener 10.000, 20.000, 100.000 reproducciones, aún teniendo 5, 10, 20 seguidores. Sí, porque el algoritmo logra conectar con todas aquellas cuentas que le van a interesar ese tipo de contenido. Por el hashtag, por lo que se comenta, por la temática, por los antecedentes de búsqueda del usuario. Había ya seguramente una base en las redes sociales de esto, pero ya a la perfección de esta inteligencia artificial es nuevo. Y otra etapa también muy interesante que se viene es la inteligencia artificial suprainteligente o más o versión plus, que tiene que ver con el multitasking, o sea, tiene que ver con la posibilidad de que un algoritmo haga más cosas que una sola cosa al mismo tiempo, porque en general están trabajados para generar una función, una acción. Pueden hacer varias al mismo tiempo, entonces pueden ser muy parecidos a los seres humanos. Bueno, eso es lo que se está viniendo, lo que se está trabajando. Y con respecto a esto, y volviendo a la discusión ética y política en torno al desarrollo de la tecnología, al desarrollo de una democracia digital, está claro que las empresas que más trabajan en inteligencia artificial son las que más van duplicando, triplicando sus ganancias. ¿Y quién accede a inteligencia artificial? Bueno, nosotros tenemos que trabajar para que en los presupuestos públicos funcione y se pueda investigar en el tema, porque si no, ¿qué va a pasar? Que si hay unos pocos que tienen la capacidad de generar procesos de inteligencia artificial y esos procesos de inteligencia artificial no van a hacer otra cosa más que ampliar sus ganancias, bueno, estamos en un problema. Por lo tanto, presupuestos públicos en investigación y desarrollo, por supuesto, aliados a lo privado, pero eso es un tema fundamental que va a ser parte de la discusión de los próximos años, la discusión. Y volviendo también a la cuestión de que Facebook está también en problemas, se está siendo cuestionado. Fíjense que en Illinois es interesantísimo que, claro, en Estados Unidos, como el Congreso a nivel nacional todavía no se ponen de acuerdo desde hace un par de años en leyes federales, son los estados los que van avanzando. Bueno, hicieron un acuerdo de $600 millones que Facebook debe devolver a sus usuarios porque usó la cara y los gestos de aproximadamente 1 millón de usuarios para construir modelos biométricos. Y eso es un avance sobre la intimidad de las personas, pero además no está claro cómo legislar lo biométrico. Entonces, fíjense ustedes cómo los usuarios ahí ganaron una pelea y Facebook hizo el acuerdo, es decir, al hacer el acuerdo de alguna manera se vio reconociendo la mala acción y va a tener que pagar muchísimo dinero. Esto es una noticia fresca del último viernes, de casi el último día de febrero, donde, como les contábamos, las imágenes de los usuarios, las imágenes de sus rostros fueron usados sin consentimiento para potenciar las capacidades de etiquetado de fotos. Con lo cual es un punto más en esta discusión que se está dando a nivel global de ponerle un límite a las grandes tecnológicas que, como siempre decimos, han atravesado
nuestras vidas, han atravesado nuestras vidas y nuestras relaciones en la sociedad táctil. Si querés saber más, en conversatorioconpol.com.ar, también nos puedes seguir en Twitter como Conversatorio con Paul, inscribirte ahí al review, a nuestro nuevo newsletter, y estar en contacto con todas estas novedades y análisis. Hasta acá te habló Esteban Concia, Conversatorio con Paul Podcast.